Al cariño verdadero, ni pellizcos ni arañazos. La noche anterior al primer día de clases de Bianca, el sueño se me volvió ligero y frágil. Desde que nació, tuve el privilegio de cuidarla yo misma, de estar ahí para cada siesta, cada fiebre, cada risa temprana. Mi marido, con la tranquilidad que da un buen trabajo, siempre me dijo que podía hacerlo el tiempo que quisiera. Pero los 4 años llegaron sin pedir permiso, y con ellos el kinder y mi decisión de volver a trabajar, aunque fuera medio tiempo. Me preparé durante semanas, como si al hacerlo pudiera retrasar lo inevitable. Compré su uniforme, crayolas, mochila y lonchera, todo en verde pastel, su color favorito, como si ese detalle bastara para protegerla del mundo. Esa noche le preparé un sándwich, piqué melón con yogur, le puse unas uvas y unas galletas por si el hambre la sorprendía lejos de mí. Por la mañana, la peiné con 2 coletas y listones verde pastel, y mientras la llevaba al jardín de niños, mi único deseo era que no llorara, aunque en el fondo sabía que la que estaba a punto de enfrentar la separación era yo. Por fortuna, Bianca estaba tan ilusionada que no derramó una sola lágrima. Sonreía con esa alegría limpia que solo tienen los niños cuando sienten que el mundo se abre frente a ellos. Entró al salón, tomada de mi mano, emocionada ante la idea de hacer nuevos amigos y descubrir colores, juegos y canciones. La maestra que la recibió era joven, de voz suave y mirada paciente. Bastó verla agacharse para ponerse a la altura de los niños para que algo en mí se tranquilizara. Le dio la bienvenida a Bianca como si ya la conociera, y yo sentí que por unas horas mi hija quedaba en buenas manos. Me fui a mi primer día de trabajo con el corazón sereno, deseando que mi pequeña se divirtiera y se sintiera feliz. Más tarde, cuando llegó la hora de recogerla, manejé de regreso imaginando su carita iluminada, sus historias atropelladas por contar. Entonces comprendí que mi abuela tenía razón. Las madres aprendemos a habitar el mundo a través de la alegría de nuestros hijos, y su felicidad, aunque no nos pertenezca, termina siendo irremediablemente la nuestra. Para la salida del colegio, a los padres nos habían entregado un cartel con el apellido, un sistema ordenado para que las maestras llevaran a los niños hasta los coches, como en un pequeño carrusel de entrega. Cuando llegó mi turno, una de ellas se acercó y con una voz demasiado neutra me pidió que por favor me estacionara y pasara a la dirección por mi hija. Había autos detrás, y con todas esas miradas impacientes, no pregunté nada. Busqué un lugar, apagué el motor y cerré la puerta con esa calma que uno aprende a fingir cuando algo, sin saber qué, empieza a inquietarte. Caminé hacia la entrada principal, pensando que tal vez, por ser el primer día, me darían indicaciones generales o algún reporte irrelevante. No fue así. Bianca apareció, caminando despacio, frotándose los ojos con el dorso de las manos. En su rostro se le marcaban pequeñas petequias, esos puntos rojos que solo salen cuando se ha llorado hasta el cansancio. Tenía una herida tipo mordida en la mejilla, y los brazos llenos de arañazos, como si un gato asustado hubiera pasado por ella dejando su rastro. ¿Qué le pasó?, pregunté en voz alta. La maestra condujo a Bianca hasta uno de los sillones de la sala de espera, y sin mirarme a los ojos me pidió que la acompañara a la oficina de la directora. Seguramente percibió mi enfado. Allí, sentada frente al escritorio, había otra mujer a la que no conocía. «Señora», dijo la directora, «le presento a la señora Villalobos, mamá de Lupita, la niña que lastimó a Bianca durante el recreo». Ninguna de las dos extendió la mano. La señora Villalobos bajó la mirada y yo agradecí ese gesto inicial. Estaba demasiado enojada como para fingir cortesías. «Antes que nada, queremos ofrecerle una disculpa por lo ocurrido»,
dijo la directora, y le cedió la palabra a la señora Villalobos. Ella inició diciendo: sé que lo que voy a decir no es una justificación, pero Lupita, como le decimos en casa, no es una niña que haya crecido en circunstancias normales. ¿A qué se refiere?, pregunté con una serenidad que me costó sostener. Señora, siéntese por favor, hablemos como personas civilizadas, intervino la directora. Con una calma que me resultó ajena. Negué con la cabeza. No me senté. Pensé sin decirlo que es fácil invocar la civilidad cuando no es la hija propia la que tiene la piel marcada. Elegí el silencio como una forma anticipada de prudencia. Señora Villalobos, continuó la directora, puede hablar. Me siento muy apenada por lo que hizo mi hija, dijo la mujer sin mirarme del todo. Pero como ya le explicaba, sus circunstancias no son normales. ¿A qué se refiere?, pregunté de nuevo con seriedad. Ella respiró hondo, como quien se dispone a contar algo largamente ensayado. Esto no es algo que me guste andar compartiendo, dijo, pero Pita es hija adoptiva. Mi semblante cambió de inmediato. No era una respuesta que esperara, y mucho menos en ese contexto. Entonces habló de su matrimonio, de los años de espera por un embarazo natural, de médicos y tratamientos, de recursos invertidos sin resultado. Habló de la naturaleza como si fuera una deudora ingrata, y de los meses que pasaban marcados por la decepción. Yo la escuché en silencio, preguntándome en qué momento aquella historia se había convertido en una explicación para los arañazos en los brazos de mi hija. ¿Y eso qué tiene que ver con Bianca?, pregunté sin elevar la voz. La señora Villalobos continuó hablando, como si no hubiera escuchado la pregunta. Contó que la madre biológica de Pita había sido enfermera en un centro de salud municipal, originaria de un pueblo de Oaxaca. Dijo que el embarazo fue un accidente, que el padre desapareció apenas supo la noticia y que la mujer jamás se atrevió a volver a su pueblo cargando la vergüenza de una maternidad solitaria. Aseguró que su primer pensamiento fue abortar. Nadie supo decir si lo intentó. Lo cierto, según relató, fue que una organización intervino y la resguardó durante la última semana de gestación en un convento donde unas monjas se encargaron de cuidarla. A nosotros nos llamó un médico, continuó. Él promueve la adopción en este tipo de casos. Nos ofreció a la bebé antes de que naciera. Explicó que le pidieron su acta de nacimiento y que la mujer ingresó al hospital con sus documentos. Así, la niña quedó registrada como hija suya y de su esposo. Dijo también, casi como un dato menor, que la madre biológica nunca quiso conocerla. Y aunque Pita ha sido criada con todo el amor y la dedicación que hemos podido darle, añadió, los psicólogos nos explican que padeció lo que llaman sufrimiento fetal. Escuché cada palabra con una atención que no era cortesía, sino asombro. Me pregunté sin decirlo en qué punto aquella historia, dolorosa y ajena, había sido convertida en argumento para explicar la brutal mordida en la mejilla de mi hija. La señora Villalobos habló entonces de heridas invisibles. Dijo que aquel sufrimiento temprano había dejado en Pita marcas profundas de rechazo, que a veces emergían en forma de arranques de ira, tanto con ellos como con otros miembros de la familia. Explicó que no era la primera vez que mordía o arañaba, que lo hacía porque en algún rincón de su subconsciente se sentía atacada. Incluso nos ha preguntado por qué, si somos su familia, no nos parecemos, añadió. Por eso le pido comprensión. Vamos a hablar seriamente con ella y aplicaremos algún correctivo, se lo aseguro. Yo escuché sin interrumpirla. Sus palabras sonaban sinceras, quizás demasiado ensayadas, pero mientras ella hablaba, mi pensamiento estaba en Bianca, que había sido una niña deseada, desde antes de nacer amada sin reservas, criada con paciencia y ternura.
Me pregunté en silencio si aquello tendría alguna relevancia en la agresividad, cuando mi hija, tan cuidada, era por naturaleza dulce y confiada. Señora directora, rematé. Puedo entender la postura de la señora Villalobos, pero le pido que por el momento mi hija sea cambiada de salón. No quiero que convivan hasta que Pita reciba la atención necesaria y su comportamiento sea distinto. Hice una pausa, buscando no exaltarme de más. Perdóneme si esto incomoda, pero le ruego que se ponga en mi lugar. Yo solo estoy pidiendo proteger a mi hija, y esas agresiones son inaceptables. La directora, con actitud serena, consintió mi propuesta, y la señora Villalobos, en un gesto tardío de conciliación, me tendió la mano con suavidad. La estreché sin decir palabra. Luego salí de la oficina, tomé a mi hija de la mano y nos fuimos. Por la tarde le di un baño tibio, como si el agua pudiera llevarse algo más que la extenuación del día. Le apliqué los ungüentos que la pediatra me indicó por teléfono y la observé en silencio, convencida de que aquellas heridas, la mordida y los arañazos, sanarían pronto, quedarían como un recuerdo incómodo de su primer día en el kinder. No ocurrió lo mismo con mis pensamientos. Me quedé dando vueltas a la historia de Pita, a esas heridas del alma que nadie ve y que tal vez se gestan desde antes del nacimiento. Marcas profundas que no siempre encuentran palabras ni consuelo. Esa noche entré a la recámara de Bianca, le conté un cuento y le di un beso en la frente, cuando el sueño la venció. Mientras la veía dormir, me hice una promesa silenciosa: amarla y defenderla siempre, como lo había hecho desde antes de que existiera. Desde ese lugar íntimo donde una madre empieza a cuidar, incluso antes de saber a quién.